Bienvenidos a Déjate Caer. Por favor, abrocha tu cinturón y prepárate para un viaje emocional y divertido. Aquí creamos una experiencia en la que, con pretexto de algo de la cultura pop, nos adentraremos a hablar de nuestras historias de vida. Toma tus palomitas y déjate caer, sin filtros, al puro estilo vulnerable y divertido de Evolución Terapéutica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo 3 de este podcast llamado Déjate Caer, sin filtros. Una conjunción entre Evolución Terapéutica y Output Podcast. Ay, lo dije bien. Excelente. Bueno, ya me calificaron. Bueno, Tenía que ser mi paciente. solo me han tomado 2 capítulos. Yo creo que por ahí capítulo 50 ya lo voy a decir bien, decirlo. ¿no? Y ya lo voy a decir corrido, güey. Tienes que hacer planos así como sí. los niños chiquitos, pero tú en dicho. Output. Ándale, Output Podcast, así. Ahora, la dinámica es un poco diferente. Estas son nuevas aquí. Bueno, para empezar me voy a presentar. Yo soy Fabio Valdés y tengo conmigo aquí a... Samantha Vargas. Y Lorena Niño de Rivera. Muy bien. Y el día de hoy vamos a tener una dinámica en la cual vamos a hablar de algo que nos va a detonar conversaciones de nuestra vida, ¿no? Y entonces, de lo que vamos a hablar el día de hoy es de Harry Potter. Si no has visto Harry Potter, ¿qué haces aquí? Ve a ver Harry Potter. Exacto. Lee los Harry libros. Potter. Ya me Vuélvete fan. Sí, Sam se va. Lo que Me hace- retiraré rápidamente. Solo no llegues al grado de mi esposa y te leas todos los fanfiction de Harry Potter. Quédate un poquito antes. Pero sí, empápate de eso. Está muy bueno. Y si no, pues ya, a partir de ahora, te advertimos, te vas a enterar de cosas que no querías enterarte. Pero bueno. Y después vamos a platicar un poquito de lo que detona esta conversación, ¿no? Entonces, Harry Potter era un chavito que básicamente era el maltratado de su familia, ¿no? Estaba como arrimado, vivía debajo de una alacena, básicamente. Y con el tiempo, un día cumple 11 años, y en ese momento descubre, porque llegan por él, para llevarse a una escuela de magia. Okay. Y en esa escuela de magia no solamente no es el arrimado X, es un personaje muy famoso, porque fue un bebé que sobrevivió a una maldición que le mandó un cuate que era el Señor Oscuro, ¿no? Entonces entra en esta escuela y conoce todo un montón de gente de variedad mágica bien interesante, ¿no? Y entre ellas conoce a 2 personas que son las que quiero que quede, como que hablemos de ellas, ¿no? Porque hay muchos personajes, son 7 libros y bueno, hay aparte otros libros que vienen hay después. Es toda una vida. Y ahí. hay Entonces- personajes que en los libros salen y en las películas, ¿no? Ajá, Es muy entonces, complicado. Pero vamos a hablar de vayan esos. vean, léanlos. Nada más vamos a hablar de estos 2 personajes, ¿no? Personaje número 1, el mago más poderoso de esa generación, de ese momento, de esa época, que fue en los 90s, que había desmantelado todo un organización del Señor Oscuro anterior, que había tenido otros logros, ¿no? Dueño de un artefacto mágico, el milenario, ¿no? Toda una proeza, toda eminencia, buen tipo, se llama Dumbledore, ¿no? O sea, el Don Chingón. Ajá, Don Chingón. Y ese Don Chingón se lleva poca madre, se empieza a llevarse poca madre con Harry, ¿no? Le enseña, juega con él, platica, habla de su vida, ¿no? O sea, como, ¿no? Es como una persona simpática, interesante, ¿no? Ajá. Y tenemos por otro lado el contraste, que es un maestro que desde el día 1 molesta a Harry, lo presiona, lo medio hasta lo ridiculiza un poco en público. Digamos que es como muy estricto. No habla mucho de sí mismo, no muestra mucho de lo que siente, lo que vive. Y este personaje se llama Snape. Además se viste de negro, tiene cabello negro. Es como... Es muy darks. Ajá, es muy darks. justo, pues darks, ¿no? Así, si piensas en alguien darks, se basaron en Snape, ¿no? Entonces, básicamente, lo interesante es que conforme va avanzando la historia, vas descubriendo... porque un elemento importante es que Dumbledore te da a entender que parece que sabe todo lo que está pasando en su escuela. Todo el tiempo, ¿no? Y con el tiempo te vas dando cuenta que sí. Porque ¿qué empieza a pasar? Pues los libros de Harry Potter se tratan de, los primeros al menos, de aventuras en la escuela, que son misterios, que se resuelven, que no, pero donde Harry se pone en peligro constantemente. O sea, Muy peligros. constantemente. Ajá. Y, Donde su vida corre peligro. y entonces digo, cuando eres niño tienes así como, ¿no? O chavito y así, y lo vas leyendo y dices, está bonito, no sé qué, no sé cuánto. Pero conforme vas avanzando los libros, la pregunta que está en la parte de atrás de tu cabeza es, ¿y dónde estaba Dumbledore en todo esto? ¿No? Ok. Y con el tiempo vas descubriendo con guiños
que efectivamente es como especie como de entrenamiento militar, ¿no? De voy a hacer que Harry se vuelva un chingón. No sabemos por qué, ¿no? Hasta después nos enteramos que hay una profecía donde básicamente dice que, no lo voy a decir bien, pero lo da a entender que para que el Señor Oscuro, porque en todo esto el Señor Oscuro no se murió, ¿no? Está por ahí, rondando todavía y revive en algún punto. Pero bueno, ese es el plot twist del Señor Oscuro. Pero la profecía dice que mientras uno viva, el otro no va... o sea, tiene que morirse para que él se muera el otro, ¿no? O es la interpretación que se le da. La fraseo es otro y al final tiene que ver con un rollo ahí muy loco. Pero lo que se da a entender de primera instancia es para que uno se muera, se tiene que morir el otro. Y el único que sabe esto, adivina quién es. ¿Quién será? Dumbledore. Y entonces te enteras de que Dumbledore lleva entrenando toda su vida a su puerquito de sacrificio. Sí, un poco así. ¿No? Y lo trata bien, es amoroso y es lindo. ¿No? Y por otro lado tenemos a Snape. Y Snape básicamente fue el bulleado de la escuela. Fue el niño bulleado de la escuela que solamente tenía una amiga, de la cual se enamora. Y es la única persona que lo quiere en el mundo, ¿no? Que curiosamente es la mamá de Harry. Sí. Entonces el güey le va tan mal que cuando empiezas el ejército oscuro del Señor Oscuro, el güey dice, pues de aquí soy, ¿no? O sea, yo voy a vengarme de, ¿no? Así. Y luego descubre que el Señor Oscuro quiere matar a Lily, que es la mamá de Harry. Y dice, no mames, no. Y entonces va con Dumbledore y le suplica, le dice, güey, yo me uno a ti, yo hago lo que sea, sálvala. Y dice, sí, yo la voy a salvar. No la salva. Se muere. Sí, hijo. Sí, la mata, ¿no? O sea, la mata Voldemort. Pero lo que ocurre entonces es que le dice, oye, güey, pero pues está aquí Harry. Hijo. Y Harry es lo último que queda de Lily en este mundo. Pues te toca, ¿no? O sea, rífese, mi chavo. Y entonces lo que hace todo el tiempo Snape, durante todas las series y todas las películas, es cuidar a Harry. bonito. O sea, ya cuando empiezas a ver como a detalle, en una ocasión estaban tirando una maldición porque él va en una escoba, ¿no? Y lo quieren tirar, y él estaba contrarrestando eso. En otra ocasión había un personaje turbio que al parecer había provocado la muerte de sus papás, que estaba rondando, y él estaba al pendiente a tal grado que cuando aparece él para detenerlo, ¿no? Ahora, lo importante de Snape, creo, es que todo esto lo estamos diciendo, ya que sabemos. Ajá. Pero el tema es que durante todas las películas lo ponen... Lo odias. Exacto, lo odias y lo ponen como el malo, y es el malo de la historia, y es el que se quiere chingar a Harry Potter. Entonces, en realidad, esa es la parte, creo que es lo importante, que nosotros ya estamos dando la parte bonita, final. pero en realidad él siempre se lo ponen como el malo. Claro. Es el enemigo. Bueno, es que la forma en cómo hace las cosas es muy ojete. Entonces, Sí. y es muy directa, y es muy franco, y es muy sarcástico, ¿no? Entonces, justo un poquito lo que quiero que invitarlos es a eso, como es una de dos, ¿no? Yo creo que todos hemos caído ahí, como o alguien que se vendió súper bien, que te bajó el cielo, las estrellas, la vida, pero en realidad era su puerquito de sacrificio. O alguien que tú viste que era un ojete contigo, pero en realidad lo que quería era como hacerte bien, ¿no? Y yo quiero invitarlas a que pensemos a alguien en su vida que haya sido así y que platiquemos un poco de eso. ¿Se les ocurre a alguien en su vida que...? Yo pensé un poco en mi hermano. Bueno, voy a explicar y después les platico mi maraña mental. Siento que mi hermano es esta persona en mi vida que muy amorosamente, supongo, como que me empuja a cosas y a lugares incómodos. O sea, no sé, pienso en cuando me cambié de carrera, me acuerdo, que me dijo como, bueno, pues ya si te vas a cambiar de carrera, evidentemente lo estaba juzgando y demás, pero me dijo, si te vas a cambiar de carrera, al menos estudia en la mejor universidad que puedas estudiar eso, ¿no? Entonces hay una parte en la que digo, o sea, quizá tampoco era tan grave si no hubiera estudiado. O sea, veo la exigencia y creo que no siempre tiene razón, pero sí creo que es alguien que me empuja siempre a querer, bueno, no sé siempre, pero que me empuja a querer crecer, pero que de afuera se puede ver muy culero. Pero sí creo que la intención que tiene es amorosa y es hacerme crecer. Entonces yo pienso en mi hermano más como, creo, para mí, más como esta figura de Snape de se ve como un culero y sí me intensea y sí me presiona y sí me exige y a veces no lo hace bien y en su momento fue muy pinche, pero creo que el fondo es súper amoroso. O sea, y sí creo que el fondo es crecer, transformarme, a lo mejor como él cree que tiene que ser,
Pero sí creo que de verdad, auténticamente, la intención es bien amorosa, que creo que es un poco lo que hacía Snape. Yo pienso en esa persona. Chan, 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 chan. Pues yo creo que mi personaje sería, pues sí, mi abuela. Mi abuela, en contexto, yo viví como 15 años más o menos con mi abuelita y con mi papá. Y yo creo que mi abuelita era esta persona, o sea, hasta la fecha como que sigo hablando muy bien de ella, aunque de repente luego ya me voy dando cuenta de que, caray, me agarraba de su puerquito. No, no es cierto. ¿La plática? Pero sí era como, para mí fue una persona muy amorosa, pero sí, o sea, es que creo que mi abuelita tiene esta combinación de estos dos personajes. Sí, sí. ¿No? Entonces, por un lado, mi abuelita era como muy exigente, como muy, pues en cierta manera buscaba también siempre la perfección, pero por otro lado también era como muy amorosa y luego pues podías recurrir a ella y siempre estaba como para ti, etcétera. Pero sí siento que, por ejemplo, últimamente como ciertos comportamientos o ciertas cosas que yo me digo, pues ya haciendo ahí rascándole, pues sí veo que es como la voz que traigo de mi abuelita, ¿no? Y es estar ahí, por ejemplo, como el ser poco compasiva conmigo, mucho lo estoy replicando de ella. Pero pues porque para mí era como de lo más normal y es que está bien ser exigente, pero no, es un desgaste. Y creo que sí ella, pues también buscaba en cierta manera que pues yo estuviera como bien, pero también me vendía como esta imagen de que pues, yo debo de estar bien para todos y perfecta para los demás. Y ahorita es una carga que últimamente he traído y como que a veces la familia lo sigue reafirmando, ¿no? Que, tú sí tienes el futuro prometedor. Yo Sí. creo que ahorita los escucho y creo que son de esas cosas que no digo en voz alta porque las obvio, ¿no? Pero sí creo que quien ha sido un Snape en mi vida ha sido mi hermano, Amílcar, ¿no? Siempre es muy bueno diciéndote cosas o mostrándote cosas que no le gustan porque él cree que tenía que estar diferentes. Y entonces en ese sentido me ha molestado toda la vida con muchas cosas. Y sí creo que no sería la persona que soy hoy si no me molestara tanto. Yo creo que tiene que ver con que veo cosas que no quiero mejorar, que quiero mejorar, pero que siento que no puedo. Y entonces cuando me molesta llega un punto en el cual digo, ya güey, ya, hazlo, ¿no? O me molesta de cosas que para mí son muy claras y que me gustan y entonces también me reafirma. Son como estos dos juegos, ¿no? Y sí creo que yo no sería la persona que soy si no fuera por él, ¿no? Y por lo que he vivido y he creado con él. Pensando un poco en tu abuelita, ¿no? O sea, desde que estaba escribiendo tenía como dos personas, pero me iba a ir a la segura y no me voy a ir a la segura, me voy a ir a la insegura, ¿no? Yo tenía un amigo, ¿no? Que además dicen que estaba enamorado de mí. Fuertes declaraciones. Esa es la teoría de conspiración. Que yo juraba que era una relación donde crecía muchísimo, ¿no? Y sí, al principio sí, un poquito, ¿no? Porque me empujó como a hacer ciertas cosas que yo no quería hacer porque estaba en mi zona de confort. Pero ya a partir de ahí como que entramos en una zona de confort donde yo digo, jugamos el juego de comprarnos nuestra mierda y hablarnos bonito, ¿no? Y como de, no, tú que eres súper inteligente y el mejor terapeuta de la historia. No, tú que eres un maravilloso doctor, ¿no? Así todo el tiempo, ¿no? Y creo que en ese sentido, y él como que muchas veces me ponía o me ponía situaciones difíciles donde yo quería que le salvara ciertas cosas como pacientes, como situaciones, como yo lo hacía un poco, ¿no? Y ni siquiera como que había como una especie como de crédito al respecto o una responsabilidad al respecto, ¿no? Por ponerles un ejemplo de algo que sucedió que me acuerdo mucho. Había una paciente que estaba diagnosticada con bipolaridad, no de estas de TikTok, ¿no? O sea, esta sí... Real, ¿no? real. Así de, ¿no? Que este cuate dijo, güey, pues te vamos a quitar el medicamento y te vamos a tratar con homeopatía. No porque eso esté mal, sino porque digo, bueno, pues puede ser que esté interesante, pero yo le dije, pero si vamos a hacer esto, necesito de ti. O sea, porque yo necesito que tú, cuando hay una crisis y no sé qué, le des una dosis, lo que sea, no sé cuánto, ¿no? Hacerles el cuento largo, no hacerles el cuento largo. Yo un día estaba dando cita y de repente salgo y estaba la señora en la sala. Así de la nada. En pleno brote psicótico. O sea, tuvo la conciencia de decir, acá es donde me ayudan, ¿no? Claro, bueno, y al fue menos. allá y se sentó.
¿no? Y no se movió. O sea, como que se ve que ya le había pasado en la vida, como una señora ya con muchos con mucha experiencia. Mucha experiencia, ¿no? Pero de eso que ya no, o sea, de esos puntos en los cuales ya ni siquiera hay un punto, digamos, en psicología en el cual si una persona está tan loca, o sea, lo estoy diciendo muy mal, pero si una persona está en una crisis psicótica, no lo puedes regresar a la realidad, ¿no? O sea, necesitas de algo para poder regresar a la realidad. Puede ser una cosa contextual, o sea, puede ser como un lugar seguro, no sé qué, pero eso toma más tiempo o medicamento. Sí, entonces, la forma más fácil es medicamento. Pero tú no puedes hacer nada. O sea, yo como psicólogo no puedo hacer nada en ese momento. O sea, bueno, sí podía, pero no lo iba a hacer como llevármela a mi casa y así. O sea, no. O sea, soy apasionado, pero no tanto. Sí. Entonces, yo le llamé a mi amigo y mi amigo nunca respondió. O sea, primero me respondió así, no sé qué, hola, ¿cómo estás? Sí, no. Y luego ni siquiera me dijo nada. ¿No? Y horas después me dijo, no, es que estaba muy ocupado. Cuando él nunca estaba ocupado en esas horas, ¿no? O sea, fue muy evidente, ¿no? O sea, pero me costó trabajo verlo, me costó trabajo reconocerlo. Pero sí era como esta relación en la cual yo era como el puerquito de sacrificio, ¿no? Digo, al final, para no darles el cuento largo y que no se queden con la duda, le hablé al hermano, el hermano pasó por ella y ya no pasó nada, ¿no? O sea, no es como que la hayamos sacado de aquí y hayamos dicho, señora, vuelva a hacerlo en otro lado, ¿no? Sea libre. O sea, le buscamos a su hermano en el contacto, le hablamos y el hermano vino, ¿no? Nos mentó la madre con justa razón. Pido una disculpa si por ahí me veo o lo que sea. Claro. Pero sí, con justa razón, ¿no? Y pasó eso, ¿no? Pero son de esos eventos que sí, o esas situaciones donde así fue una cosa muy fea, ¿no? No sé. Pero yo me quedo pensando ahorita que los escucho, porque yo solo identifico, o sea, me es más fácil identificar mi Voldemort en la vida. Y ahorita que los estaba escuchando y escucho la historia así. Y entonces, o sea, pienso, ok, ¿quién ha hecho cosas en mi vida y que después me avienta como porquito en sacrificio? Y pienso en mi mamá, pero me causa conflicto. Porque o sea, quiero pensar, de verdad quiero pensarlo, que no, o sea, no es como que todos los días se levantaba y decía, le voy a enseñar a mi hija esto para que en 20 años ella tenga estabilidad y entonces me solucione la vida. No. Quiero de verdad pensar o sea, evidentemente lo que quiero decirles es, la gente probablemente no lo hacen con intención, ¿no? Pero sí pienso en mi mamá en esas cosas creo que mi mamá sí es... O sea, mi mamá sí tendrá muchos efectos, pero sí creo que una buena cualidad que tiene es como sabe solucionar las cosas, ¿no? O sea, si mi mamá ahorita le hablo y le digo, mamá, necesito que me hagas una fiesta mañana para un niño de Mickey Mouse. Va a haber una fiesta mañana con decoraciones de Mickey Mouse y con todo perfecto y lo va a haber solucionado y va a mentar madres en el proceso, pero mañana va a haber lo que yo sea que necesite. Y creo que es una cualidad que también yo tengo, como saber solucionar las cosas. Pero entonces sí lo veo como hoy lo hago con ella, ¿no? O sea, y probablemente, insisto, sí creo que ella, o sea, y hay veces que inclusive ni siquiera me lo pide, o sea, supongo que sí me lo pide, pero, o sea, no me dice, necesito que me soluciones esto. Solo hace una serie de cosas y yo digo, claro, lo tengo que solucionar. Yo, ¿no? Y estaba muy cañón porque justo el otro día estaba platicando en terapia de esto, bueno, de mi mamá y shalala y no sé qué, y le estaba contando a mi terapeuta que básicamente les voy a contar el chisme. Mi hermano me mandó el otro día un mensaje así, miércoles a las 2 de la tarde, así lo más normal, como de, hola, hice mi testamento y quiero decirte que si me muero, mi esposa es la heredera universal, pero si nos morimos los dos al mismo tiempo, tú te vas a quedar con todo. Y entonces tienes que saber que tienes que tener esto y esto y esto, y entonces vas a firmar esto y esto y esto, y vas a tener esta y esta propiedad. Y fue como, o sea, gracias, pero no sé cómo se toma esto, no sé qué. Y lo que está cañón, le estaba contando esto, digo, en terapia, porque la primera cosa que pensé fue, si mi hermano se muere, antes que mis papás, que esperemos de verdad que no sea el caso, pero si se muere, yo no me voy a tener que... O sea, voy a tener con qué mantener a mis papás. O sea, yo pensé en el dinero que mi hermano me deje, porque sí creo que me alcanzaría bastante, me va a servir para mantener a mis papás. Y mi terapeuta se volteó y me dijo como, lo interesante es que te estés preocupando por que ese dinero lo vas a usar por tus papás cuando podrías decir, ¡ay! Voy a poder comprar una casa, voy a poder viajar por el mundo. A lo mejor cuando eso suceda, si es que sucede, esperemos que no, pero si es que sucede, a lo mejor tú ya tienes hijos y podrías pagar la universidad de tus hijos con eso, ¿no? O sea, pero un poco pienso en esto, en cómo literalmente sí creo que mis papás me entrenaron para... Que los cuides. Para que los cuide y para solucionarles. Y cuando se trata de un problema de ellos, es como se me ocurren 1,000 millones de cosas. Y cuando se trata, no sé, si se trata de conseguir dinero, por ejemplo, para mis papás, digo, claro, hacemos esto y esto y esto y esto, y entonces vemos acá y shalala.
Y cuando se trata de mí es como, puta, no tengo ni idea cómo lo haría, ¿sabes? Entonces sí siento que para mí ese es como que esos son mis Dumbledores. Y creo que también es algo que le pasa mucho a la gente. O sea, como que es algo como que he escuchado que le pasa mucho a nuestros pacientes, a la gente. ¿No? Es que es bien difícil porque digamos que yo lo veo mucho con mi papá, ¿no? Mi papá, muchos años, ¿no? Él quiso ser terapeuta y entonces yo fui terapeuta y luego como que él quería que yo lo hiciera terapeuta, ¿no? Y como que yo no quería cargarme esa responsabilidad y luego como que pedía que lo cuidara y me decía, te quiero platicar algo, pero quiero que me digas como terapeuta. Y le decía, güey, no puedo, soy tu hijo. Claro. O sea, ¿no? Y es bien difícil hacer esas cosas. O sea, yo me acuerdo que fueron años como para que él entendiera que no me correspondía cuidarlo, donde además la relación sí cambió y que pudo haber fracturado en un punto en el cual se pudo haber roto, ¿no? O sea, y ese miedo es difícil, ¿no? Porque yo sí le decía, mi papá llegaba y me decía, es que fíjate, y me empezaba a platicar algo de su vida, le decía, no soy tu terapeuta y me iba, o le decía, soy tu hijo, o, ¿no? Y le cortaba, y entiendo la dificultad que es, güey, porque es como de, y si se rompe la relación, y si se alejan, y si no están, ¿no? Que pasó con mi mamá me dejó de hablar como 2 años, ¿no? Por una discusión justo así, ¿no? Yo entiendo que es una cosa difícil, porque al final de cuentas te dieron muchas cosas. Claro. Entonces, yo creo que sí, porque yo antes era como muy juicioso y decía, ay, pero si yo pude, todo el mundo puedo. Pero es que creo que eso tiene que ver con subestimar ciertas como decisiones y capacidades que yo he ido creando, ¿no? Y hoy sí puedo ver que no es fácil, ¿no? Lo veo muchas veces en mis pacientes, lo veo en Lore, ¿no? Como que de repente es como de, oye, güey, pues mándalos a la chingada, sí, pero, güey, es que hay mucho riesgo. Hay mucho riesgo y hay mucho riesgo además social en el caso de Lore también, ¿no? Sí. Porque, por lo menos en mi caso, mi gente les vale más si me veo bien con mi papá o no, ¿no? Su gente creo que sí es un tema como de, no, güey, ¿cómo que no te llevas con tus papás, no? Y habría mucho juicio, o sea, hay unos capas extras, ¿no? Y entonces es como entiendo y lo veo en retrospectiva y creo que es algo que me sirvió, pero que al final de cuentas nunca terminas de hacer también. O sea, porque mi papá todavía al final pues ya lo tuve que cuidar yo, ¿no? Y ya no había de otra. ¿no? Y entonces lo cuidamos entre yo y otras personas. Afortunadamente hubo mucho apoyo, que tengo que agradecerlo. Pero pues sí llega un punto que pasa, ¿no? Porque ya pues, tenía que pasar, ¿no? Porque fue lo decidiera así. Claro. Pero sí, yo creo que también mi papá me había entrenado justo para que yo iba a terapia. Sí, también ahora lo pienso y creo que igual mis papás también en cierta manera me entrenaron ya sea para cuidar a mis hermanos o a cuidar a mis papás como tal, ¿no? O sea... Te mandaron al entrenamiento militar de la abuela. Exacto. Buen entrenamiento. Y justo como, pues... Sí hubo una temporada en que prácticamente yo sentía que era la mamá de mi papá, la mamá de mi mamá y pues la mamá de mis hermanos. Y hasta la fecha, por ejemplo, con mi hermana particularmente me cuesta un trabajo impresionante poderle decir que no, no cuidarla. O sea, como sí la siento como a ella la más indefensa y que siento que no va a poder en la vida. Y yo sé que también está muy feo eso porque es subestimar el poder que puede tener ella. Y a la vez es como me cuesta un montón de trabajo. O sea, sí es bien difícil. O sea, de repente creo que pasa a veces, ¿no? Como lo vemos con otras personas, ay, pues mándalo a la chingada. Pero cuando ya te toca es, no puedo o me cuesta mucho trabajo o siento que voy a quedar como una persona ojete. Y te vas a volver Snape, güey. Ajá. Que justo también estaba pensando, nosotros habremos Yo también justo estaba pensando eso. De quién seremos el Snape y de quién seremos el Dumbledore. Eso estaría interesante. Eso está interesante. Saber, porque seguro somos alguno de los dos o los dos para alguien. Ajá. Está cabrón. Exacto. Te voy a llevar esa pregunta también en sus vidas, gente. Eso está interesante. Sí, porque no solamente es para allá afuera, sino también uno hace cosas. Sí, qué cabrón, ahorita que lo estaba pensando, sí. Yo siempre preferiría ser Snape que Dumbledore. Sí, cabrón, güey. Y creo que además es una cosa que en general sí elijo conscientemente, pero por eso me quedé pensando como... Sí, ¿Quién se, o sea, porque estoy casi seguro que alguien estoy yo por ahí borrando porque es doloroso de que yo sí fui su Dumbledore, o sea... Exacto. ¿No? Evolución tiene una onda de Snape muy cabrona. Sí, evolución terapéutica. Somos Snape. Sí, somos Snape, la neta, sí. Sí, el enfoque de
Sí, el enfoque de evolución terapéutica es Sí. mucho eso, como güey, duro y directo, ¿no? Y sin filtros y... Claro, y somos, la vida es ¿no? dura y... Ajá. Pero sí, como otra parte de Dumbledore, güey, ¿no? O sea, no. Es una buena tarea, ¿eh? Es una buena tarea, es Sí. una buena tarea. O sea, Güey, sí me yo estaría quedo. orgullosa de ser la Snape de alguien. No estaría orgullosa de ser la Dumbledore. Yo de alguien, tampoco la sé. verdad. O Si sea, he sido un Dumbledore tuyo, avísame porque yo ni me enteré, güey. Te pido, Y te te ofrezco merezco una una disculpa. disculpa, la verdad. Exacto. Sí, ten la valentía. Ya no soy ese güey, seguramente. Entonces, platícame. Como conclusiones, ¿qué podrían decir como conclusiones ya como para cerrar? no, yo como conclusión creo que diría que los dos lugares son amorosos, o sea, tienen una parte amorosa. Sí. O sea, creo que dos cosas. Uno, es amoroso y dos, no lo hacemos con intención siempre. O sea, No, yo no de se hace con verdad... intención. O sea, yo de verdad, son pocas las veces, y no es que de verdad ni siquiera las puedo contar con las manos, que alguien llega a hacer algo culero así intencionalmente Sí. para chingar. Auténticamente eso no sucede. Yo diría que el Snape es muy claro, o sea, sí Exacto. es muy intencionado. El Dumbledore es muy como que no contactas con eso, o sea, no te das Exacto. cuenta hasta después, ¿no? Y dices, Claro. güey, me pasé. Claro, ¿No? y que probablemente en el fondo la intención era amorosa y era ayudar de alguna manera. Y supongo que Dumbledore tenía esta cosa de voy a ayudar también no solo a Harry, voy a ayudar al mundo. Y va a hacer que esto acabe, ¿no? O sea, probablemente es amoroso. Entonces también sí, creo que para mí la conclusión es si te estás dando cuenta que hay personas en tu vida que son como Dumbledore, como nosotros, no las juzgues de malditos desgraciados, Ajá. me quisieron chingar. No, solo tienen sus temas, tienen sus cosas que hicieron que Tienen te su hicieran historia. así. Y que creen que también es pues, no lo correcto, pero a lo mejor, valga la redundancia, lo mejor para uno, ¿no? Y que justo tiene que ver con esta parte de ser amoroso hacia con los demás. Y que creo que, pues sí, como también parte de la conclusión, es que va a ser muy difícil darte cuenta. Sí, es muy difícil darte cuenta. Sí. Y creo que también secundo a lo que dice Lore, no es con una mala intención. O sea, muy poco va a ser. Yo voy a hacer algo ahorita, aprovechando, ¿no? Aunque no esté en cuadro, no lo hago lo suficiente. Muchas gracias, hermano, por todo lo que has hecho para apoyarme. Lo veo, lo reconozco. No ha sido cómodo muchas veces, pero ha sido necesario y si no sería la persona que soy si no fuera por ti. Entonces, muchas gracias. Y pues, síganos, esperen el siguiente podcast. Se va a poner bueno, cada vez se pone mejor. Y gracias por estar aquí. Fue un placer estar con Gracias. ustedes. Y pues muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Bye. Adiós. Bye.